Bienvenidos al Festival Virtual de Teatro de Lima. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación de 4 figuras del mundo de la actuación. Les damos gracias en el nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social por aceptar estar en esta reunión de amigos para saber un poco más de la trayectoria que tienen ustedes y cómo es estar dentro de una familia en el teatro. Bienvenidos y muchas gracias. Buenos días. Maestra, para usted, ¿qué es estar en una familia en el teatro? ¿Qué puedo decir? Pues a veces es maravilloso, a veces es un poco complicado, y en realidad en teatro pocas veces hemos coincidido como familia. Hemos coincidido más en otro intervenciones en cine o en televisión. En teatro no recuerdo que se nos haya dado, la verdad. Un poco más entre Roberto y Evangelina, pero acá con la mamá no hemos coincidido. Y a veces es, claro, muy útil que todos andemos en esto porque nos ayudamos, nos apoyamos. Como hay familias donde todos son médicos o todos son abogados, pues así es lo que van viendo en la familia, pues. Los hijos desde chicos pues estaban en los ensayos y es lo que vieron, oyeron a su papá hablar de obras de teatro, de escenarios, en fin, y pues eligieron este camino también. Y para Roberto, ¿qué significa y cómo inicia su trayectoria en el teatro? Yo inicio mi trayectoria en el teatro, pues eso, de la mano de la familia, acompañando a mis padres a sus ensayos, a sus lecturas. Mis padres se conocen en la escuela de teatro en los años 60, a finales de los años 60, en la generación del 68, y evidentemente pues en casa de lo que escuchábamos hablar era pues esto, de maestros de teatro, de tendencias teatrales, de puestas en escena, de ensayos, de lecturas, de autores, de tendencias teatrales como Stanislavski, como Meyerhold, de los maestros que ellos tenían, Carlos Ancira, Jaime Cortés, Sequizano, en fin, todos estos maestros que ellos tuvieron la fortuna de conocer en las aulas. Pero aquí lo que a mí me interesaba muchísimo, por ejemplo, era ver a mi padre yendo a dar clases justamente por parte del Seguro Social a comunidades muy marginadas en Santa Fe, en Texcoco, en lugares a los que difícilmente en aquella época, estamos hablando de los años 70, llegaba el teatro y se veía el teatro como una actividad lúdica de aprendizaje, pues como un discurso a favor del teatro en servicio a la comunidad, lo cual me parece sumamente rescatable en términos del quehacer teatral, porque el teatro no solamente es divertimento, no solamente es entretenimiento, sino que creo que formula conciencias, ayuda a que podamos ver como sociedad nuestra realidad, confrontarla a partir de el hecho teatral en términos de ficción y poder con ello cuestionarnos nuestra realidad social, nuestro entorno, las cosas que tenemos que cambiar, las cosas que tenemos que mejorar. Y el teatro en esa medida creo que cumple una función social fundamental. Ahora con estas fechas del 27 de marzo que se ha dado desde hace 58 años por llamarle Día Mundial del Teatro, yo haría un llamado porque hagamos Día Mundial del Teatro todos los días del año, es decir, el teatro tendría que estar vivo todos y cada uno de los días del año, no solamente, insisto, a manera de entretenimiento, sino en términos de la función social que significa el teatro dentro de la historia de la humanidad, puesto que el teatro existe desde que el hombre es hombre, desde que el ser humano existe en su afán por representar la realidad. Entonces, ojalá que los días mundiales del teatro sirvan
eso, para hacer un llamado a conformar nuevos espectadores, conformar nuevos discursos teatrales que fortalezcan el lenguaje del quehacer teatral. El teatro no es solamente entretenimiento, el teatro es una herramienta indispensable para la formación y la construcción de nuevas sociedades, y que hoy en día, que estamos en una época de pandemia en la cual hace un año no estábamos ni siquiera contemplando esta realidad, cobra una mayor relevancia en términos de qué es lo que tenemos que hacer a través del teatro para podernos comunicar a través de la sociedad. Creo que es un cuestionamiento que tenemos que hacernos quienes nos dedicamos a esta labor, porque creo que lo que nos de pronto hace mucha falta es tomarnos en serio la labor del teatro. Muchas veces yo me he enfrentado y me he encontrado hace 40 años que me dedico al teatro, a que si es teatro, pues regálenme boletos, que el teatro sea gratis, denme cortesías. Y no, creo que el teatro tiene mucho que ver con la cultura de un país, la cultura de una sociedad, y que en la medida en que como país veamos como principio fundamental de desarrollo a la sociedad el teatro y la cultura, la ópera, la danza, la pintura, entonces en esa medida como sociedad vamos a tomarnos en serio. Es decir, creo que desafortunadamente el teatro se sigue viendo como eso, como entretenimiento, como divertimento, y no, creo que es una labor fundamental dentro de la educación de este país y de todos los países. Los países que en realidad se toman a la cultura en serio, países del primer mundo como Alemania, Francia, Inglaterra, ven a la cultura y por ende al teatro como un pilar fundamental de la educación de una sociedad. Y creo que eso nos está haciendo mucha falta en México en términos generales, ver a la cultura como un eje fundamental del desarrollo de nuestra población. Y así crecí yo como el teatro como pilar de la educación en mi formación. Sergio, bienvenido. Estamos aquí en esta mesa de diálogo y pues también para nosotros sería importante escuchar tu opinión, tu perspectiva, tu sentir acerca de qué significa para ti pertenecer a una familia de teatro. Sí, claro, gracias por la invitación. Hola, primo, bienvenido. Saludo a mi querida familia. Qué bueno coincidir, aunque sea a través del IMSS. Y que pues digo aunque sea porque luego es complicado. Más bien aunque sea a través de Zoom. Sí, ¿verdad? Bueno, el IMSS fue el provocador y el Zoom el recurso. Exacto. Pues abonando mucho a lo que dice mi querido primo hermano, yo suscribo realmente lo que dice en su totalidad, y abonando más bien quisiera yo decir, pues sí, que el teatro es un quehacer fundamental para la existencia de cualquier sociedad. Es decir, el teatro forma parte de encontrarle en el grupo de el hermanos, sentido a la vida en una realidad en la que de pronto es muy difícil encontrarlo, ¿no? En este mundo de locos. El teatro, como cualquier arte, pero el teatro, porque es de lo que nos toca hablar ahora, es encontrarle justo el sentido a la vida, es entender la vida en donde todo conecta, ¿no? Es decir, entra uno en unas pachequeses que pueden no tener como
no sonar concretas, pero no, sí lo son. Yo, hablando un poco de mi experiencia personal, me preguntaban hace no mucho que cómo me involucré en el quehacer teatral. Y bueno, pues sí, de entrada estoy rodeado, como podrán ver, de familia que está sumergida en este amable quehacer. Y, y pues bueno, desde muy niño estaba yo en los camerinos de mis padres, entre piernas, en el paso de gato, y me fui involucrando con el teatro, con este universo místico y casi religioso, ¿no? Que es el teatro. Y eh, ahora, pues, el teatro, como bien decía mi primo, desde los inicios de los tiempos existe. El teatro tiene muchas formas, desde los griegos, desde antes. Eh, Hay un espíritu teatral en la naturaleza humana, ¿no? Y ha sufrido muchas transformaciones. Evidentemente, ahora, por ejemplo, podría decirte yo que eh, pues esto que estamos viviendo, esta nueva realidad a través de los aparatos y demás, y que incluso antes del COVID y antes de que esto se volviera más intenso, creo que transformó el simple hecho de tener un celular, entrar a un teatro. Y afortunadamente a mí me tocó todavía vivir esta experiencia de entrar a una sala teatral donde te sumerges a ese universo sin ninguna luz que brille por ahí, sin una completa conexión, ¿no? Y pues bueno, el teatro ha ido sobreviviendo distintas eras, distintas etapas, distintas pandemias, ha sobrevivido pues a lo largo de la historia de la humanidad. Y creo que ahora lo que nos toca a los teatreros es pues reinventarnos y reinventarlo eh, con toda vehemencia, ¿no? Esa es la estafeta que nos está heredando, me parece, el teatro, a los que nos toca vivir en esta época para reinventarlo de todas las maneras posibles. Y pues bueno, me fui, me divagué, no sé si habías hecho una pregunta concreta, pero yo me solté hablando, Liliana. No, pues está muy bien, de eso se trata, de que platiquemos de teatro, de que platiquemos el tema de cómo ha sido crecer en una familia tan importante y tan rica culturalmente hablando y de tanto talento y de tanto arte como es la de ustedes. Un poco tomando lo que acabas de comentar, lo que es bien interesante con el teatro es que sí, por supuesto, pertenecemos como Martínez a una familia teatral, pero lo que es bien interesante con el teatro es que en cada puesta en escena, en cada proyecto, se conforman familias. Es decir, creo que la familia, por supuesto, es fundamental, lo sanguíneo, pero esta parte de la familia que se conforma en cada uno de los proyectos teatrales en los cuales somos invitados, convocados y participamos, es lo que creo que es de una gran valía, porque creo que el teatro en ese sentido desconoce genes, sangre, DNA, ADNs. Las familias se conforman a partir de lo íntimo que implica el proceso de trabajo teatral. Y es curioso, de pronto entre familia trabajamos menos, curiosamente. Yo, por ejemplo, con mi madre nunca he hecho teatro. Con mi primo Sergio he hecho, sí, pastorela. Con mi primo Mario Iván nunca he hecho teatro. Con mi hermana Evangelina, por ahí hicimos algunas funciones de la calle, ¿no? En los años 80. Pero muchas veces nos preguntan, ¿cómo siendo una familia de tanto, de tanta trayectoria, no han trabajado juntos? Y sí, yo también me lo pregunto, ¿por qué como familia no hacemos algo juntos? Pero como cada quien andamos haciendo tantas cosas,
de pronto es bien complicado reunirnos para un proyecto juntos como familia, ¿me explico? Entonces sí, en las reuniones familiares, créeme que de lo que menos hablamos es de nuestro trabajo. Hablamos justamente de la vida personal, hablamos de nuestras cotidianidades, hablamos de los hijos, hablamos de nuestras experiencias como primos, de nuestras anécdotas, pero en términos de trabajo, eh, creo que estamos tan inmersos todos y cada uno en lo individual, en nuestro trabajo, que cuando nos reunimos como familia, de lo que menos queremos saber es del trabajo. Más bien, lo que fluye es lo familiar, lo personal, lo íntimo, ¿no? Y eso es bien bonito. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Bueno, perdón, pero ya hablé yo. No, Que, adelante. que hablen los demás. No, Vamos a darle la bienvenida a tu prima, a Gaby. Sí, por favor. Que se como siempre, está integrando con nosotros. Que, por ejemplo, no estoy yo para decirlo, pero esto es un comentario familiar que como siempre llega tarde. Ay, no. Bienvenida. Ese es un grito también muy familiar. Sergio, perdón, adelante. No, perdón, es que decía yo, porque ese es un grito muy familiar también, muy de los Martínez. Cada vez que llega un integrante de la familia, todos hacen Ah, ok, muy bien. Vamos conociendo parte de los detalles familiares. Eso está muy, muy interesante, muy padre. Hola, buenas tardes. Ahí está. Hola. Llegando, sí, andaba atendiendo otros asuntos, perdón. Para quien se acaba de conectar, Gabriela Sosa es prima de Sergio, hija de Evangelina Martínez, hermana mía. Ella se dedica a la comunicación desde hace muchos años, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y la pueden escuchar todos los días a partir de las 6 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Educación. Así hermana, es. Bienvenida. Gracias, hermano. Gracias. Gabriela Sosa Martínez. Gaby, Tomatito no lo... Tomatito no lo tomaremos. No lo tomaremos. Para mí es un honor tenerte en esta mesa también, Gaby, porque es muy importante tu papel en esta mesa. Porque eres, independientemente de que estés en comunicaciones y estés dentro de un medio de comunicación, eres la única que creo que no se para en un foro, en un teatro, en un escenario. Entonces, para nosotros también es muy importante. Pues porque no me han hablado. La otra parte de la familia, ¿qué es qué ha sido en tu vida pertenecer a una familia de tanto teatro? Yo soy teatro también. Yo me hice en las tablas, me hice actuando, me hice en el doblaje y también haciendo teatro y haciendo programas educativos para la Secretaría de Educación Pública. De hecho, la primera obra de teatro en la que yo trabajé a los 16 años, que fue junto con mi hermano, fue en el Teatro Antonio Caso de Tlatelolco. Después allá también trabajé con otra obra de teatro, también teatro estudiantil, en ese mismo escenario, muchos años después. O sea, el teatro para mí no es algo desconocido, al contrario, es siempre un espacio que uno añora estar arriba y añora estar abajo también, en la parte del espectador. Y pues nada más, creo que sí soy parte del teatro y de todo este teatro de la familia Martínez y Sosa y Bonilla y las otras familias que andan por acá. ¿Verdad, mi primo? Gracias por la bienvenida. Pues sí, es interesante saber esto que nos comentas, de que tú también has participado en escenarios y en todo, aunque tu dinámica actual sea a través del radio, como bien lo mencionó Roberto. Es importante, es interesante saber, porque yo creo, no sé, ustedes que son parte de esta familia, díganme, de ver a tus padres siempre
en escenas, en escenarios, te van haciendo y te van inculcando esta cultura teatral, este amor por, como decía bien Sergio, ¿no? Estar entre las piernas, estar entre pasos de gato, butacas, de vestuarios, todo esto, ¿no? Entonces, para nosotros sí es muy, muy importante pues saber todo lo que esta semillita que hicieron tus padres en todos ustedes. Es maravilloso. Y también los papás de Sergio, por supuesto. ¿Quién no ha oído hablar del señor Bonilla, de Socorro Bonilla, que ahorita la tenemos en una novela y que toda la familia de ustedes es de gran trayectoria? Sí, gracias. No sé si sea inculcar la palabra correcta, simplemente se hizo algo orgánico desde que yo me acuerdo. Desde que yo me acuerdo había textos de teatro, había ensayos, había compañeros que iban a la casa y hacían lecturas, había mi papá memorizando y pidiéndonos que le ayudáramos a leer el texto, mi mamá también. Es algo que forma parte de la cotidianidad, ¿no? No es algo que haya sido metido a la fuerza o lo que sea, era parte de la vida cotidiana. Cuando yo iba en la primaria, en la secundaria, me preguntaban, ¿qué se siente ser familiar de Héctor Bonilla? Pues no siento nada, es mi tío y me gusta su trabajo, me gusta que lo admiren y a mí me gusta cómo trabaja él y aprendo y a través del teatro aprendemos otras épocas, otros tiempos, formas de ser diferentes que finalmente son expresiones humanas y todos los humanos nos podemos identificar. El teatro es parte de la vida diaria de esta familia. Ahora, yo abonaría, hablando del contexto familiar, que efectivamente para nosotros desde niños ha sido un juego el formar parte de el quehacer actoral o teatral. Yo recuerdo que en las reuniones de familia, como primos, nos juntábamos a grabar radionovelas, por ejemplo, que de pronto mi primo Mario Iván, que creo que lo van a tener en otra sesión con otra temática que no pudo estar con hoy, pero que forma parte de la familia, nos dirigía a radionovelas. Y entonces hacíamos personajes, mi hermana Gabriela, mi hermana Evangelina, mi prima Luli, que es directora escénica, que estudió y se formó en la Unión Soviética, en Rusia, como directora teatral y que hoy en día es directora de la carrera teatral en la Universidad de Londres, aquí en la Ciudad de México, y que tiene, bueno, ya una trayectoria como directora con sus puestas en escena, pero que de niños en las reuniones familiares, que además Sergio no me dejará mentir, las mejores fiestas infantiles eran las de los Bonilla, ¿no? Porque eran en salones familiares y entonces había que ir disfrazados y había albercas de espumas y jugábamos a crear historias, ya sea con muñequitos, con Barbies, con valibolis o nosotros haciendo radionovelas, que por ahí hay algunas radionovelas grabadas, ¿no? Con nosotros de niños. Y eso. Sí, sería una joya encontrar eso, ¿no? Recuperar no, eso. Gaby los tiene, Gaby tiene. Es verdad, había dicho, sí. Y a eso jugábamos a contar historias, a recrear historias y a hacer personajes. Entonces ya cuando nos toca, vaya, la hermana de Sergio, Leonor, es una extraordinaria actriz que en su momento, por decisiones personales y de vida, decidió dejar la actuación y dedicarse a su familia de una manera amorosa y maravillosa, pero a mí me tocó hacer teatro con ella y la ñoña, o sea, y es una actriz, yo podría decir, sin temor a equivocarme, que es la mejor actriz de esta familia. De verdad. Y decidió no dedicarse a ello, lo cual es muy respetable, pero cuando lo hizo en sus años mozos, que incluso hizo programas de radio, estuvo en Opus 94 trabajando, haciendo programas, produciéndolos, escribiendo guiones, y luego trabajando como actriz, no, bueno, una actriz de una pieza con unas facultades formidables. Entonces, sí, yo no sé si se traiga en los genes, pero sí, es una familia muy... pues de talentos muy diversos.
Sí, sí. Mi tía Alma, que vive en Los Ángeles y que, bueno, pues ha hecho muchas cosas en televisión, en teatro, en fin, pues también es una actriz con unas facultades formidables, ¿no? Extraordinarias. Y trayectorias, sí. Exacto. Madre, te veo muy, muy callada. Tú tienes, por tu experiencia y por ser la cabeza de familia. Como madre oyendo aquí a pues mira, Lili, para mí fue un poco difícil porque en los tiempos que a mí me tocaron de adolescencia, que yo descubrí que quería ardientemente ser actriz, se me ocurrió externarlo y bueno, pues los papás pusieron el grito en el cielo, ¿verdad? Era mal visto que uno pensara en ser actriz, ¿cómo que ser actriz? Claro. Pero y tampoco sabía el caminito por dónde empezar a realizarme yo en aquella ansias que traía yo de la actuación. Entonces, hasta que el hermano mayor, Mario Iván, padre de este Mario Iván que ustedes conocen, él se vino a México y empezamos a venirnos poco a poco los hermanos. Calladita la boca fui y me inscribí a la escuela de don Andrés Soler. Y luego de allí el maestro Ancira, Carlos Ancira, nos dijo a don Roberto Sosa, que era mi compañero de clases, sin saber que más tarde llegaría a ser el padre de mis hijos, pues a los dos nos dijo, váyanse a la Escuela de Bellas Artes, ustedes son alumnos de esa escuela. Nos cambiamos de escuela, tuvimos magníficos maestros, como lo fueron Carlos Ancira, Héctor Mendoza, José Luis Ibáñez, Emilio Carballido, en fin, un abanico de maestros extraordinarios. Y ellos son los que sembraron estas bases y esta pasión por el teatro, y pues que de alguna manera se las transmitimos a los hijos sin querer, porque como hace rato lo dije, ellos lo veían, nos veían en los ensayos, en fin, y ahora estoy oyendo a estas generaciones con qué seguridad hablan, ¿verdad? Y a nosotros pues nos tocó un poco abrir brecha. Por ejemplo, para Socorro, mi hermana, la madre de Sergio y de Leonor, y para Alma Delfina, pues ya no les costó tanto trabajo, ya la hermana mayor ya les había abierto brecha y ya los papás no se asustaron tanto y como que fue un poco más fácil. Y también cuando Gonzalo, mi hermano, decidió irse a estudiar dirección cinematográfica a la entonces Unión Soviética, pues ya era otro hermano que también me apoyaba. Por ahí empezó la brecha, sí. Hasta que ya los padres empezaron a ver que era en serio y ya empezaron a aceptarnos un poco, aceptarnos. Y luego pues Socorro se casó con un actor también y empezamos y luego yo con don Roberto Sosa, en fin, y ya la familia nos apoyamos más unos a los otros. Yo quisiera abonar algo a lo que mi madre está comentando, porque es bien importante. Finalmente mi madre ahorita, por ejemplo, ella es cabeza de familia. Cuando ella se viene, por ejemplo, de Ciudad Camargo, Chihuahua, que es de donde viene toda la familia, por lo menos el tronco que nos antecede a nosotros como hermanos, como primos, pues abrió brecha finalmente, porque fue este sueño de una mujer en provincia, en donde no había los recursos para formarse como actriz y que cumple su sueño al venirse a la gran ciudad, ¿no? A la capital de la ciudad de la República Mexicana, a estudiar cuando todo estaba en contra. Digamos que para mi hermana Gabriela, para Sergio, para mí, que aunque no ha sido fácil, de alguna manera ya estaba la mesa servida porque nuestros padres nos anteceden en un camino horadado o realizado a través de su formación. Pero para ellos fue mucho más difícil porque vienen de una familia en la que generacionalmente todavía se veía este tema de la actuación como ¿a qué te vas a dedicar? Si está lleno de homosexuales, de drogadictos, de gente sin oficio, te vas a morir de hambre. Es decir, la familia no daba el apoyo que nosotros ahora como generación podemos tener de nuestros padres en términos de comprensión, de aceptación,
por el hecho de dedicarnos a una profesión como esta, en la cual efectivamente hay mucha incertidumbre, hay mucha competencia. Yo tengo 40 años como actor y sigo realizando castings, ¿no? Audiciones para poder obtener un trabajo. Sin embargo, tenemos ya como un camino, no diría yo más fácil, porque ni Sergio, ni Gaby, ni mis primos, ninguno me dejará mentir, no es una profesión sencilla, es una profesión en la cual debes empezar, comenzar en cada proyecto, con cada uno de los nuevos proyectos que te llegan para realizar, debes volver a empezar, es un estar comenzando constantemente. Sin embargo, ya tenemos como pues los contactos, tenemos relaciones, tenemos como un camino mucho más andado, pero para la generación de mi madre, de mi padre, de mis tíos, fue mucho más difícil porque había mucho menos trabajo, no había plataformas sociales, ¿no? No había Netflix, no había HBO, no había Fox, en donde ahora hay mucha más posibilidad de desempeñarte actoralmente porque hay muchos más proyectos, hay más películas, hay más cine, hay más distribución, hay más teatros, está mejor vista la profesión que antes. Antes era incluso satanizada, ¿no? ¿Cómo te vas a dedicar a ello? Para mi abuela, mis abuelos, no era fácil aceptar que sus hijos se dedicaran a la actuación. Entonces, digamos que ellos realizaron el trabajo duro, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿O no, madre? Sí. Bien dicho, así es. Y luego también, bueno, mi hermano Mario Iván se fue por la comunicación, que también estuvo casado con Margarita Isabel, una gran actriz, madre de Mario Iván y de Eugenio Martínez. Entonces, pues cada uno hicimos nuestra pareja también con otros actores. Entonces, por eso se multiplicó. Por de eso se alguna regaron manera. los actores. Y la pregunta era, sí, ¿cómo que vas a estudiar, a trabajar como actor? ¿De qué vas a vivir? Entonces, generalmente decían, primero estudia una carrera y después actuación. Y ahora como mofa nos dicen, en la familia Martínez dicen, primero me estudias actuación y luego lo que quieras. Eso es lo que dicen ahora como broma, sí. Pues sí, creo que somos una familia muy variada, hay muchos actores, pero hay comunicadores, hay músicos, hay personas que están detrás de cámara, como mi prima Luisa María, por ejemplo, ella es editora, estudió cine en el CCC, es hija de Gonzalo Martínez. Mi primo Alfredo también ha trabajado como productor y detrás de cámaras en el estado de Chihuahua. Eva José Ángel. María. José Ángel trabaja, José claro, Ángel está en producción, claro. y trabajan en una network en Atlanta. Marcela, que está en cultura, en San Miguel de Allende, que también está muy, muy metida en la cultura en San Miguel. Mi prima Eva María también detrás de cámaras, estudió ciencias de la comunicación y bueno, el teatro ha sido algo que nos cohesiona, que nos apasiona, que aprendimos en casa, era parte de los juegos. Ahora, por ejemplo, viene una sobrina, ¿no? La hija de Eugenio, de mi primo Eugenio Martínez, o Eugenio Lobo, porque él también es profesor de teatro. Ella estudió Relaciones Internacionales o algo así, y hasta le dijimos, uy, pero qué raro, alguien normal, alguien que estudió otra cosa, porque generalmente es natural en la familia dedicarnos a algo así. Hasta deberíamos ser una compañía ya establecida de teatros, de actores, directores, y hasta para escribir una buena historia, realizar alguna película, eso deberíamos ir organizando ya. Ha sido un sueño que hemos platicado, ¿eh? Los Exacto, primos. lo hemos platicado mucho en reuniones, ¿no? Pero, pues sí está muy platicado, deberíamos ponerle acción ya. Bien, Mariana. Mariana, claro. Mariana y sus hijos, ¿no? Sí, sí. Ahora nuestros hijos, Sergio, están más dedicados a la música, ¿no? Yo tengo un hijo que toca el piano, otro que es productor musical, ingeniero de audio. Entonces estamos todos relacionados, es como una telaraña
que se va tejiendo. Mi sobrina Baita también, aunque está estudiando Ay, la licenciatura, ella se dedica a componer música. Entonces, Canta divino. yo no sé si sea crítico, yo siempre pienso que estas cosas se aprenden en casa y se aprenden muy bien desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya estamos aprendiendo y es lo que nos va a ir marcando un camino por la vida, eso creo. Y el teatro es algo muy valioso. Sí, y yo lo que agregaría para quienes nos han podido seguir en esta conversación familiar es que creo que más allá de lo familiar, creo que toda familia tendría que fomentar la parte cultural en términos educativos de los hijos, de los sobrinos, Es decir, creo que todos los seres humanos nos dediquemos a lo que nos dediquemos, sea al campo, sea a la carpintería, a la medicina, a la arquitectura, a lo que nos dediquemos, tendríamos que fomentar el hábito por la formación educativa cultural, es decir, fomentar el que todos aprendamos a tocar algún instrumento musical, ya sea el piano, la guitarra, el canto, la flauta, cualquier instrumento. Pero también fomentar el hábito por la pintura, la danza, el teatro, es decir, la cultura hace mejores sociedades porque conforma mejores seres humanos. Perdón, Sergio. No, totalmente al contrario. Lo decías hace rato, primo, es decir, hay muchos países donde pues forma parte de la educación implementada por los gobiernos, fundamental, claro. Pues todo el aspecto y el área cultural, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar en ello, o sea, y es algo por lo que hay que impulsarlo, los que tenemos ahorita la voz, ¿no? Para no dejar de mencionarlo y que nuestros gobiernos lo tomen en cuenta. La cultura no es un lujo, no es algo que deba estar considerado como un lujo o algo extra, es parte fundamental de una sociedad, es la voz y es la voz de un pueblo, ¿no? No lo digo yo, lo dice Brecht, ¿no? Por ahí Beckett dice, pues es que un pueblo sin teatro, pues no es un pueblo muerto. Pueblo sin cultura. Así es. Por ejemplo, ahorita que los chavos por la pandemia han tenido que sobrellevar un año de educación a distancia en sus casas, yo, por ejemplo, he pugnado mucho a través de los distintos espacios en los que he tenido la oportunidad de participar, en donde siempre digo, así como hay educación física, en donde los lunes, los viernes nos sacaban a los patios a hacer ejercicio, ¿por qué no, a través de la Secretaría de Educación Pública, fomentar la educación cinematográfica? No para crear cineastas, sino porque a través de una película que ahora podemos ver a través de las redes, en nuestra tablet, en nuestros dispositivos electrónicos, que los chavos de primaria, de secundaria, puedan ver cine israelí, egipcio, iraní, norteamericano, cine independiente, cine ruso, cine checoslovaco, cine de animación, en donde los chavos de poblaciones alejadas en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, puedan ver la realidad de otros niños de su edad en otras culturas, en otras sociedades, en otras poblaciones, a través del cine, insisto, no para formar cineastas, sino porque el cine, el teatro, nos muestra realidades de culturas diferentes que nos pueden ayudar a ampliar nuestro criterio en términos de lo que es el ser humano. Entonces, insisto, el teatro, el cine, no solamente es entretenimiento, es cultura, es formación, es desarrollo. Y qué mejor que aprovechar las redes sociales o las plataformas digitales para poder tener acceso a todo esto y que así como hay
matemáticas, español, biología, ciencias naturales, civismo en las clases en línea, ¿por qué no poder ver cine los viernes conformado para niños de 8 años, 9 años, 10 años, en donde puedan ver otras realidades? Por ejemplo, mi hermana Gabriela, desde hace muchos años, forma parte de un proyecto bien bonito en donde se puede ver cine para niños y no tan niños, en donde ella hace el doblaje, en donde van los niños de las escuelas a ver cine de otros países y conocer otras realidades a través de esto a lo que nos dedicamos, ¿no? En sí, el instituto ahorita está trabajando mucho en esta parte del medio digital. Queremos llegar a todos los rincones y hacer que, pues, que todos tengamos ese conocimiento de la lectura, del teatro, del cine. Entonces, yo creo que vamos muy aunados a esto que ustedes están diciendo. A ustedes han estado trabajando dentro del instituto, nos gustaría saber cuál es su experiencia en los teatros del... Respondiendo un poco a la pregunta, por lo pronto, ¿qué va a pasar con los teatros del Seguro Social? El Teatro Reforma, el Teatro Jiménez Rueda, que son espacios que ahí están, que son teatros con mucha historia dentro del espacio y del quehacer teatral mexicano, y que de pronto se cierran estos espacios o se habla de ya eliminarlos. Y yo diría, ¿qué está haciendo el Seguro Social para defender estos espacios? Que tiene muchos. En este momento estamos trabajando muy fuertemente con nuestro titular, el licenciado Mario Alberto Cortés Elizondo, porque una cosa es, él ama el teatro y entonces está haciendo muchas estrategias para reactivar todos los teatros. No es una tarea fácil, pero se está haciendo. Pues ahorita la pandemia desafortunadamente pues nos vino a dar el traste muchos de los proyectos, pero ahorita en el 2021 esperamos que sí podamos abrir pues los teatros que tenemos y volver a hacer que el teatro del instituto vuelva a brillar como era antes y llegar a todas las comunidades, que eso es lo importante. Coincido contigo, Roberto, de que tenemos que llegar a todos los lugares. Hay muchísimas comunidades que no tienen acceso y en eso estamos muy comprometidos, que tengamos un teatro que llegue a los pueblos indígenas, un teatro que llegue al interior de la República, y de verdad el licenciado Mario Alberto está muy comprometido con eso. Él es de Chihuahua, entonces dice, a mí el IMSS fue el que me motivó a ser director de teatro y a estudiar teatro. Entonces, sí tenemos un compromiso muy importante. Me gustaría ampliar un poquito esta respuesta. En el 2020 empezamos un programa en el Teatro Isabela Corona que se llama Jueves de Cultura y estábamos trabajando al 30% porque así nos lo permitía el semáforo. Se realizó con el teatro, con el Grupo Cultural Helénico y presentábamos puestas en escena de pequeñas compañías junto con el Helénico todos los jueves. Esperamos que en cuanto el semáforo lo permita se reactive otra vez. Estamos trabajando desde el Isabela Corona. Es ir aportando cada vez más y más esta cultura, como bien dice Roberto, esta cultura de teatro, porque es muy importante que a las jóvenes, a los niños, se les vaya creando este hábito, esta cultura, porque nos enriquece de todas formas como individuos, emocionalmente también te cambia el mood ir a ver una obra de teatro, te cambia, sales alegre, sales contento, te involucras con el personaje. Hay niños que se creen ya, ¿no? Que son el superhéroe o te compras la vida, la idea de lo que estás viendo. Mira, Gaby. Absolutamente. Yo quiero compartirles un fragmento de un texto justamente a partir del Día Mundial del Teatro, que se leyó en el foro ITI UNESCO por una directora de teatro de Uganda, Jessica Akawa, en donde habla justamente de esto que estamos hablando. El teatro impregna sutilmente el alma humana, presa del miedo y la desconfianza.
alterando su propia imagen y abriendo un mundo de alternativas para el individuo y, por tanto, para la comunidad. El teatro puede aportar significado a la realidad diaria mientras previene un futuro incierto, que viene muy a modo con el asunto de la pandemia en el cual estamos hoy en día desde hace un año. El teatro puede participar en temáticas de política social de forma sencilla y directa. Al ser integrador, el teatro puede presentar experiencias capaces de trascender las ideas erróneas concebidas. Además, el teatro, para concluir, es un medio probado de progreso y defensa de las ideas que mantenemos y por las que estamos dispuestos a luchar cuando no se respetan de forma colectiva. Es decir, el teatro lo ha demostrado a lo largo de la historia a través de, como decía mi primo Sergio hace rato cuando mencionó a Brecht, a Beckett, el teatro quizá no transforme nuestra realidad, pero sí nos hace confrontarnos a nosotros mismos como sociedad, y ello en sí mismo ya plantea una nueva y mejor realidad. Por lo tanto, defendamos los espacios teatrales, defendamos a los hacedores de teatro, porque como bien dice, hay que llevar el teatro no solamente a las grandes ciudades, sino a las comunidades más apartadas. El teatro nos ayuda a comprendernos mejor como seres humanos, individuos, y por lo tanto tenemos que defenderlo a capa y espada. Me parece maravilloso que Chihuahua siga presente, ¿no? Víctor Hugo Rascón Banda, un gran dramaturgo del quehacer teatral, era chihuahuense, a mucha honra, mucho orgullo, y que mucho hizo y mucho hace hoy en día, incluso aún sin su presencia física, con su postura teatral a través de sus textos, y definitivamente tenemos que defender el poder llegar a los más lugares posibles, cercanos, lejanos. Yo acabo de estar ahora hace unos días filmando una película en la sierra, en Chihuahua, y veía yo a las comunidades rarámuris, a las comunidades tarahumaras, y decía yo, ¿cuánto bien le haría a estas poblaciones tan olvidadas, tan apartadas, tan alejadas, el traerles un poco de teatro? Teatro guiñol, teatro de máscaras, teatro infantil, teatro de títeres, teatro de cualquier índole. El teatro por eso ha sobrevivido a lo largo de la historia de la humanidad, porque es una herramienta necesaria para comprendernos como seres humanos, para entender en qué punto estamos parados, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué podemos corregir, qué podemos mejorar. Qué mejor herramienta que a través del lenguaje teatral. Y ya me callo. Sí, desde luego. Fíjate que en el IMSS tenemos toda esta situación muy presente y somos como una parte muy importante para esta parte del teatro, porque como tenemos una infraestructura grande de teatros, tenemos 38 teatros a nivel república, de toda la república, pues para nosotros sí es muy importante poder ocupar, en cuanto la pandemia lo permita, poder ocupar todos estos escenarios para llevar ese granito de cultura a todas las comunidades. En Chihuahua ya se estuvo trabajando. Yo personalmente me tocó viajar en varias situaciones, en 2 años consecutivos, a Chihuahua a llevar obras de teatro, que aquí en la ciudad tenemos un abanico muy grande de opciones para poder escoger. Entonces, nuestros jefes de repente dicen, vamos a mandar a Chihuahua, Querétaro, a Aguascalientes, un poquito de lo que tenemos aquí para que podamos abrir esta situación o esta cultura a toda la República, lo que más podamos abarcar, pero es una tarea muy titánica. Y como bien dices, la gente no quiere pagar un teatro,
pero nosotros tenemos precios accesibles cuando lo logramos y ahí vamos y estamos en esa lucha. El instituto está muy comprometido con la sociedad, con los espectadores, con los actores para poder impactar lo más que se pueda. Nuestros jefes nos están llevando de la mano para poder lograrlo. Y, absolutamente, Liliana, y yo termino con lo que comencé. Eso es lo que aprendí porque mi padre, que fue un autodidacta maravilloso, hacedor de teatro durante toda su vida y defensor del hecho teatral, eso es lo que me enseñó. Es decir, cuando yo tenía 6, 7, 8 años, mi padre me llevaba a estas comunidades apartadas de Santa Fe, no de Santa Fe los edificios inteligentes que ahora conocemos, sino Santa Fe, la zona marginada, donde estaban los basureros, donde estaban los tiraderos de basura y que siguen existiendo, pero que son estas comunidades de Texcoco, de Santa Fe, de lugares a los que difícilmente llega el teatro. Mi padre se dedicó durante muchos años a dar clases a estas personas que vivían o que viven en estas comunidades apartadas y que difícilmente tienen acceso a una escuela de formación actoral en donde se tienen que pagar muchos pesos para poder formarte como actor. Mi padre iba y les daba clases a través del Seguro Social, a través de estos programas de formación teatral instituidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que mi padre pues durante más de 40, 30 años se dedicó justamente a llevar su aprendizaje teatral a estas comunidades apartadas, y en donde pues lo que me enseñó mi padre fue eso, que justamente hay que llevarle a estas apartadas zonas a las que difícilmente les llega el hecho teatral como tal, la enseñanza, el aprendizaje de lo mucho que aporta el teatro a una sociedad. Perdón, quisiera intervenir y ya me ganó ese hermoso recuerdo, mi hermano, y qué bueno que mencionaste la figura de mi padre, porque sí estaba muy íntimamente ligada al Instituto Mexicano de Seguro Social. Dejó grandes amigos, hizo muy, muy queridos amigos mi papá ahí en el seguro, y él tomaba este trabajo, este compromiso de dar clases, era una religión para él, porque sí. yo muchas veces me pregunté por qué no trabajaba él en el IMBA o en escuelas donde le ofrecían mucho dinero, en la de TV Azteca, por ejemplo. Y él decía, es que yo estoy convencido de que necesito acercar el teatro a otras personas que no lo tienen. Y el seguro social, el IMSS, es precisamente un puente mágico para lograr esto. Tiene unos teatros hermosos. Y las fotos que yo les presenté, primero fue la del Teatro Julio Prieto, con la obra Árbol de Humo, donde trabajó mi hermano y Tiare Escanda. Por ahí se ve también Sergio entre el público. Y otras fotos fueron en el Teatro Antonio Caso, en la obra La Verdad Sospechosa, donde yo también trabajé junto con mi esposo y otros amigos. La historia de un caballo también estuvo en el Teatro Antonio Caso, y pues bueno, una infinidad de obras que han estado ahí, y que son teatros que abren sus puertas como con más libertad a un mayor público. Yo eso siento. El seguro pone el teatro más cerca, y creo que eso es muy importante, y que bueno, Lili, que nos estás informando esto, y que al mismo tiempo, pues quienes nos van a ver van a estar tomando nota para acercarse a los teatros del seguro, que yo los añoro. A mí me encantan los teatros del seguro, son muy bonitos, cómodos, y son teatros bien puestos para lo que sea, ¿no? Gracias. Pero bueno, Gaby, mencionabas el Teatro Julio Castillo. El Teatro Julio Castillo pertenece al Centro Cultural del Bosque, no al Seguro Social. Pero los espacios del Seguro Social a mí me consta que si alguien como institución
ha hecho por el fomento a este fomento por el teatro definitivamente ha sido el Seguro Social, y no lo digo de dientes para afuera, insisto, desde la labor que hizo mi padre hasta la labor previa que realizó el Seguro Social por construir el Teatro Jiménez Rueda, el Teatro Julio Prieto, antes Xola, el Teatro Legaria, en fin, el Teatro Tepeyac, en fin, muchos teatros que hoy por hoy forman una pieza fundamental de la labor teatral que ha podido desarrollar el teatro en México. He tenido experiencias maravillosas en diversos teatros del Seguro Social. En el Teatro Legaria hicimos una obra de Joe Orton, dirigidos por Flora Dantus, maravillosa experiencia. En el Teatro Jiménez Rueda tuvimos una temporada formidable de teatro escolar, llevándole teatro por primera vez a los niños de primaria y de secundaria, con una obra de Samuel Beckett, Galería de Moribundos. Gaby acaba de mencionar hace un rato El Árbol de Humo, que estuvimos en el Teatro Xola, hoy Julio Prieto, o Julio Prieto antes Xola, no sé, ya no sé cómo se le menciona mejor, pero también en el Teatro Julio Prieto antes Xola hicimos durante una larga temporada un monólogo que se llamó Cáncer de Olvido, escrita y dirigida por Víctor Salcido. Entonces, en fin, he tenido una vasta experiencia de temporadas en teatros del Seguro Social. Hicimos el Plop de González Caballero en el Teatro Reforma, que en paz descanse y en gloria esté, que era un teatro era uno de los teatros mejor ubicados en la Ciudad de México, y que definitivamente el Seguro Social ha hecho una labor incansable, que como bien dice Liliana, es una labor de hormiga, una labor que no termina, una labor en la cual no hay que declinar, porque cualquier esfuerzo, por grande que éste sea, no deja de ser poco para lo mucho que requiere, teatralmente hablando, nuestra comunidad, nuestra sociedad. Por supuesto, los teatros, estamos hablando de los teatros de la Ciudad de México, pero los teatros del interior de la República, en donde el Seguro Social ha hecho también una gran labor por llevar teatro a las comunidades, a los estados del interior del país. El teatro del Seguro Social que está en Querétaro es maravilloso, es bellísimo, y yo he tenido también la oportunidad de presentarme ahí. No recuerdo el nombre en este momento, pero es un teatro bellísimo, y que son teatros que se han sostenido pese a nuestra realidad, pese a los pesares, pese a que se ha hecho todo porque desaparezcan. Hoy en día nosotros, los que hacemos teatro, tenemos la enorme responsabilidad de apoyar al Seguro Social en la defensa de estos espacios. ¿Cómo? Haciendo teatro, llevando propuestas, proponiendo ejercicios escénicos que puedan seguirse presentando en estos espacios que ahí están, que se nos brindan para que ofrezcamos nuestro trabajo, y también para invitar a los repertorios, a las compañías del interior del país a que vengan y se presenten, como estos esfuerzos que hace el ITI UNESCO en sus muestras de teatro cada año, en donde el Teatro Jiménez Rueda fue sede durante años para este evento, en donde vienen compañías de Aguascalientes, de Michoacán, de Chihuahua, de Guerrero, en fin, de todo el país, a presentar sus propuestas, aunque sea en una función. Mi madre no me dejará mentir, es asidua espectadora de estas muestras nacionales de teatro, en donde vienen y se presentan propuestas muchas veces muy interesantes, y que el Seguro Social siempre ha puesto sus espacios para que se lleven a cabo estas manifestaciones. Justo aquí está el programa del 18 al 29, están en el Julio Castillo. Y yo también quiero decir que a finales de los 60, Socorro, mi hermana, y yo trabajamos en largas temporadas de teatro infantil, dirigidas por Óscar, aquel maestro, Ledesma. Se me fue el apellido, Óscar Ledesma, exacto. Hacíamos funciones para niños invidentes, era una labor maravillosa en el Julio Jiménez Rueda.
por las mañanas, dábamos como 2 o 3 funciones diarias. Y también en ese teatro, Jiménez Rueda, se presentó la obra Marat Sad. Allí se hizo el idilio entre Socorro, mi hermana, y Héctor Bonilla. Ahí se conocieron. Y yo también estuve acá en el Julio, antes Xola. Julio Prieto. Julio Prieto, con la obra de García Lorca, La casa de Bernarda Alba. Ahí es donde estuve en ese teatro también. En fin, bueno, eso quería decirles. Pero sí, en este momento se está llevando a cabo el festival de los amantes del teatro. Termina el 29, justo el lunes 29. Y pues hay poca afluencia de público porque los están sentando separados. No es posible y se queda mucha gente. Un llamado justamente a, sí, el público también, necesitamos del público, necesitamos por parte de la gente para seguir asistiendo a las salas teatrales. Sabemos que es una situación complicada la del COVID, sabemos que hay que mantener sana distancia, pero también es muy complejo y muy relativo, porque yo me subo a un avión y el avión va lleno, y estamos pegaditos unos con otros en las butacas del avión. ¿Por qué los teatros no pueden nuevamente regresar a esta? Hay que buscar, hay que encontrar las nuevas formas para que el teatro se revitalice, el teatro reviva. Por ahí escuché el otro día una frase que me dolió muchísimo de alguien que se dedica al quehacer teatral, que dijo: el teatro en México está en coma. Me parece muy doloroso porque efectivamente está en coma en términos de la posibilidad de regresar a las salas de teatro, pero tenemos que hacer lo necesario para que recuperemos, dentro de la nueva normalidad y dentro de las nuevas normas que debemos seguir para mantener la sana distancia, debemos recuperar el quehacer teatral, la afluencia del público, recuperar la confianza para que la gente asista a las salas. Vamos a seguir ofertando teatro. El quinceañera estuvo en el Jiménez Rueda primero y luego nos fuimos a dar gira y luego regresamos al Teatro Isabela Corona. Isabela Corona, exacto. Sí, en Tlatelolco. Tlatelolco. Exacto. Exacto. Sí, así que haciendo memoria, sí he estado en teatros del Seguro bastante. Mi debut en un escenario fue en un teatro del Seguro. Así que seguro ahí he estado. Y quiero abonar un poco más a lo que dice mi hermano, porque el teatro es una gran herramienta para analizar el mundo, para abrirnos hacia otros mundos. Pero en el sentido de que se abran las salas, yo tengo una enorme esperanza. Efectivamente, el teatro en México, como lo pintan muchos productores, está en coma. A mí me parece muy trágica esa frase, pero también creo que tenemos esperanza porque podemos empezar o hacer uso de estas tecnologías para hacer llegar el teatro. Y los teatros del IMSS son tan enormes que puede haber esta sana distancia cómodamente, sin afectar a nadie. Muchas veces se ha dicho, los teatros, los cines tienen tal cantidad de cuidados que el público puede ir. Y efectivamente nos subimos a un avión, hermano, que va lleno. Y entonces ahí cómo le podemos hacer. Pero el teatro, siento yo que vamos caminando y que sí lo vamos a... Es parte de nuestra vida, no podemos prescindir de él. Yo no creo que sea tan fácil eliminar una expresión tan importante y tan milenaria, casi un rito, como es ir al teatro y hacer teatro. Yo tengo una enorme esperanza de que lo vamos a ver nuevamente y lo vamos a seguir haciendo. Y también creo que los maestros en todos los niveles necesitan una preparación para que haya un mejor entendimiento de los medios y de las artes, no solamente del teatro, de los medios en general, saber analizarlos para que los alumnos
puedan discernir, tener más herramientas de análisis, no solamente de los medios o de las artes, sino de la vida misma. Las artes nos sirven para toda la vida, para poder entender nuestro mundo, si es que se puede entender este loco mundo, y cambiarlo. Mi intervención. Gracias. Muchas gracias. Por último, quisiéramos pedirles si pudiesen dar un mensaje para toda esta comunidad de México y cómo podemos seguir haciendo algo por el teatro, desde las otras barreras que somos el público. Pues bueno, yo lo que puedo aconsejar es pues la preparación, leer mucho teatro, aprovechar que estamos en casa. Todo momento tiene su lado bueno y su malo. Este lado que nos han pedido que nos quedemos en casa, los que podemos quedarnos, pues aprovechar para seguir preparándonos y aprendiendo. Cada día tenemos algo que aprender y aprender de los demás para beneficio de todos. Yo brevemente, vas, hermana. Tú cierras, hermano, porque eres más maestro que yo. A mí me entusiasma mucho la lectura en voz alta. Y así es como yo recuerdo muchos juegos de niña. El repartirnos los textos, leer teatro en voz alta y en familia puede ser una actividad realmente muy divertida, cambiando las voces, las intenciones, y así vamos sembrando en los más pequeños, sobre todo, nuevos públicos, o tal vez un actor o un dramaturgo. Pero el teatro, recrear la vida, dejar de ser nosotros por un momento, puede llegar a ser encantador y muy divertido. Pues quédense en casa, los que puedan, efectivamente, y a seguir creciendo, porque siempre hay muchísimo que aprender y que leer. Gracias. Evidentemente hay mucho siempre quedará mucho en el tintero, por decir, respecto al teatro y a la labor que cumple como función social en términos del desarrollo de una comunidad, de un país, de la cultura humana. Yo solamente haría un exhorto para que hagamos del teatro no un día, es decir, bienvenido el 27 de marzo como Día Mundial del Teatro desde hace 52 años. Aplaudo la labor que realizan ustedes como Seguro Social. Gracias por la invitación para formar parte de este conversatorio, de lo cual siempre hay mucho que decir. Pero, insisto, creo que el exhorto sería más a que creamos en la labor que puede realizar el teatro en términos humanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el teatro? Serían algunas de las preguntas que habría que formularse. Pues mucho de lo que se ha hablado aquí. Confiemos en lo mucho que puede hacer el teatro. Confiemos en que el teatro no solamente tiene un día mundial, sino hagamos que todos los días sean días mundiales para el teatro, no por el teatro en sí mismo, sino por la labor transformadora que implica el teatro en términos de desarrollo comunitario, en términos de desarrollo social, en términos de desarrollo humano. Entonces yo haría un exhorto al público a que se interesen por lo que sucede en el teatro en México. En México, el teatro tiene una de las carteleras teatrales más importantes del planeta, a la altura de Broadway, a la altura de Alemania, a la altura de Francia. Tenemos teatro de toda índole, tenemos teatro musical, tenemos teatro clásico, tenemos comedias, tenemos farsas, tenemos teatro contemporáneo, tenemos teatro clásico, tenemos monólogos, tenemos teatro de repertorio, tenemos teatro de búsqueda, tenemos teatro infantil, tenemos teatro de toda índole, de verdad. El teatro que ofrece la cartelera de teatro en México es de las más vastas que ofrece el planeta. Entonces, confiemos como espectadores y apostémosle al teatro
de provincia, del interior de la República, al teatro comunitario, al teatro de las poblaciones más lejanas, apostémosle al teatro, sí, comercial también, apostémosle al teatro de las grandes urbes. Hay teatro indígena, hermano, también. El teatro indígena, exactamente, gracias. El teatro indígena, el teatro indigenista tiene propuestas formidables en donde retratan, no un poco, mucho de lo que somos en términos pluriculturales como país, y que es una gran oferta que tenemos culturalmente hablando, y que nos ofrecen estas instituciones como el Seguro Social, como Bellas Artes, como muchas instituciones, pero en este caso estamos hablando del Seguro Social, y que el teatro no existe y no cumple su función si no tiene un espectador enfrente al cual nos podamos dirigir quienes hacemos el teatro. Entonces, si el espectador se hace presente en el hecho teatral, el teatro existe. Por lo tanto, yo hago una invitación a que de las más diversas comunidades y alejadas comunidades, no perdamos el interés por lo que ocurre en el teatro, porque el teatro es un reflejo de lo que estamos viviendo en el presente. Larga vida al teatro. Pues no nos resta más que darles las gracias larga por vida al el tiempo teatro que nos han dedicado. La verdad es de que lo que nos han dicho es muy significativo para nosotros y para el instituto. Y bueno, esperamos muy pronto poderlos ver en escena. Y estamos de verdad muy, muy agradecidos. El teatro sigue. Y aprovecho para hacer comercial. Los invito todos los sábados a las 7 de la tarde a través de mi página de redes sociales en Facebook Live. Todos los sábados, desde hace un año, a partir de la pandemia, estoy llevando a cabo justamente lectura de textos de diversos autores para acercar al público a diferentes autorías y fomentar el hábito, el gusto, el deseo por leer a través de la página de Facebook Roberto Sosa MX. Hay un autor diferente cada sábado. El próximo sábado justamente le haremos un homenaje al Día Mundial del Teatro y abordaremos los distintos discursos que se han dado desde Jean Cocteau, pasando por Peter Brook, Darío Fo y los grandes maestros del teatro, Ariane Mushkin, en fin, de lo que han dicho a través de estos 58 años en sus discursos en el Día Mundial del Teatro. Entonces los invito este próximo sábado a las 7 de la tarde a través de Roberto Sosa MX en la página de Facebook. Ahí cada sábado tenemos una labor de fomentar el gusto por el teatro a través de Mi Teatro es tu Casa. Pues muchísimas gracias, estaremos ahí viendo tu presentación y de verdad nuevamente muchas gracias por todo el apoyo que hacen al estar aquí y esperamos de verdad muy pronto poderlos ver en un escenario. Y en efecto, que viva el teatro. Bye. Y recuerden que el IMSS también es cultura.